Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos ustedes hoy? Espero que súper bien, con la mejor energía del mundo y listos para enterarse de todo lo que tenemos preparado para el vídeo de hoy. Porque sí, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado corriendo como la pólvora en redes sociales, un rumor que ha encendido todas las alarmas y que involucra a dos de nuestros actores turcos más queridos, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Últimamente hemos visto titulares impactantes, noticias que hablan de un supuesto accidente grave que involucraría a ambos. La frase que ha estado en boca de todos es, Atay Ulusoy y Serini y accidente impactante, la verdad aquí. Y como es nuestra costumbre, aquí en el canal nos hemos puesto manos a la obra para investigar a fondo, separar la verdad de la ficción, y traerles a ustedes la información más precisa y actualizada sobre este tema tan delicado. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la investigación, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan del contenido que les traemos cada semana, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando, buscando la verdad y trayéndoles el mejor contenido posible. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmarañar este misterio. Bien, hablemos claro. La noticia de un supuesto accidente que involucra a Atay y Serini ha generado una ola de preocupación entre sus fans. En redes sociales, los hashtags relacionados con el tema han estado en tendencia, con miles de mensajes de apoyo, oraciones y, por supuesto, mucha especulación. Es natural que la gente se preocupe cuando se trata de la seguridad de sus ídolos. Sin embargo, en situaciones como esta, es crucial mantener la calma y no dejarse llevar por rumores o informaciones no confirmadas. Lo primero que hicimos fue rastrear el origen de esta noticia. ¿De dónde surgió? ¿Qué fuentes la respaldan? Y aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. La mayoría de los informes que encontramos provienen de sitios web de noticias de dudosa reputación o de cuentas de redes sociales sin verificación. Muchos de estos sitios se caracterizan por publicar titulares sensacionalistas y noticias falsas con el único objetivo de generar clics y tráfico a sus páginas. En otras palabras, clickbait en estado puro. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Las celebridades están constantemente en el ojo público, y cualquier pequeño detalle de sus vidas puede ser exagerado, distorsionado o incluso inventado por completo. Es por eso que siempre debemos tomar las noticias con pinzas, especialmente cuando provienen de fuentes no confiables. Ahora bien, ¿qué dicen las fuentes oficiales? Hemos contactado a representantes de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya para obtener una declaración oficial sobre este asunto. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Sin embargo, la falta de comunicación oficial en sí misma es un indicio importante. Normalmente, cuando ocurre un evento significativo en la vida de una celebridad, sus representantes se apresuran a emitir un comunicado para aclarar la situación y evitar que los rumores se propaguen. El hecho de que no haya habido ninguna declaración oficial sugiere que la noticia del accidente podría ser falsa. Además, hemos estado monitoreando de cerca las redes sociales de ambos actores. Ni Atay ni Serini han publicado nada que sugiera que han estado involucrados en un accidente. De hecho, sus últimas publicaciones son bastante normales y no reflejan ninguna señal de alarma o emergencia. Por supuesto, esto no es una prueba definitiva de que la noticia sea falsa, pero sí es un indicio más que apunta en esa dirección. Otra cosa que nos llamó la atención es la falta de detalles concretos sobre el supuesto accidente. Las noticias que hemos encontrado son vagas y ambiguas. No se especifica cuándo ocurrió el accidente, dónde ocurrió, qué tipo de vehículo estuvo involucrado, ni si hubo heridos. En general, la información es muy superficial y carece de la precisión que normalmente se esperaría en un informe periodístico serio. En resumen, después de investigar a fondo este asunto, nuestra conclusión es que la noticia del supuesto accidente que involucra a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya probablemente sea falsa. No hemos encontrado ninguna evidencia creíble que respalde la afirmación de que ambos actores han estado involucrados en un accidente grave. La mayoría de los informes provienen de fuentes no confiables, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de sus representantes, y sus redes sociales no reflejan ninguna señal de alarma. Por supuesto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algo haya ocurrido. Pero hasta que tengamos información más concreta y fiable,
lo más sensato es tomar esta noticia con mucha cautela y no dejarnos llevar por el pánico o la especulación. Es importante recordar que la desinformación puede tener consecuencias graves. La difusión de noticias falsas puede generar ansiedad, preocupación y estrés innecesarios. En el caso de las celebridades, los rumores falsos pueden dañar su reputación y afectar su carrera. Por eso es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos y que verifiquemos las fuentes antes de compartir cualquier noticia en redes sociales. En este caso en particular, creemos que es importante darles un voto de confianza a Atai y Sereni. Si realmente hubiera ocurrido un accidente, seguramente ellos o sus representantes se encargarían de informar al público lo antes posible. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos y esperar a que se pronuncien oficialmente sobre este asunto. Y hablando de mejores deseos, aprovecho para enviarles un saludo muy especial a todos los fans de Atai y Sereni que están viendo este vídeo. Sabemos que están preocupados por la seguridad de sus ídolos, y queremos asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos informados. Si llegamos a recibir nueva información sobre este tema, no duden que se los haremos saber de inmediato. Ahora bien, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar un poco sobre la importancia de la privacidad de las celebridades. A menudo olvidamos que las personas famosas también son seres humanos con vidas privadas que merecen ser respetadas. Es cierto que han elegido una profesión que los expone al ojo público, pero eso no significa que tengamos derecho a invadir su intimidad o a difundir rumores falsos sobre ellos. Debemos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con familia, con amigos. Y que los rumores y las noticias falsas pueden tener un impacto devastador en sus vidas. Por eso es fundamental que actuemos con responsabilidad y que respetemos su privacidad. En conclusión, amigos míos, la noticia del supuesto accidente de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya parece ser, a todas luces, falsa. Hemos revisado las fuentes, analizado la información disponible y, de momento, no encontramos indicios que confirmen la veracidad de este rumor. Les pedimos que mantengan la calma, que no se dejen llevar por el pánico, y que esperen a que haya una declaración oficial por parte de los actores o sus representantes. Recuerden siempre verificar la información antes de compartirla, especialmente en redes sociales. No contribuyamos a la difusión de noticias falsas que pueden generar confusión y preocupación innecesarias. Seamos críticos, responsables y respetuosos con la privacidad de las celebridades. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado útil e informativo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la noticia del supuesto accidente? ¿Creen que es falsa? ¿Han escuchado algún otro rumor al respecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Sigamos investigando, buscando la información correcta y manteniéndonos informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Asterisco asterisco pero esperen, asterisco asterisco la investigación no termina aquí, mi gente. Vamos a profundizar un poco más en este asunto porque, aunque la balanza se incline hacia la falsedad de la noticia, siempre hay que explorar todas las posibilidades y analizar el contexto con lupa. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre la dinámica de los rumores en el mundo del entretenimiento turco. Como saben, la industria del espectáculo en Turquía es enormemente popular, no solo a nivel nacional, sino también en muchos otros países, especialmente en América Latina, Oriente Medio y algunas regiones de Europa. Esta popularidad genera una gran atención mediática, lo que inevitablemente se traduce en una proliferación de rumores, especulaciones y noticias falsas. Los actores turcos, especialmente aquellos que protagonizan series de éxito, son verdaderas celebridades a nivel mundial. Sus vidas privadas se convierten en objeto de interés público, y cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser amplificado y distorsionado por los medios de comunicación. En este contexto es muy común que surjan rumores sobre romances, rupturas, proyectos profesionales y, por supuesto, también sobre incidentes desafortunados, como el supuesto accidente de Atai y Sereni.
Ahora hablemos un poco más sobre Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya, para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con sus carreras. Aatai es un actor muy reconocido por su papel en series como Medcezir e Yerde. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar tanto personajes románticos como roles más intensos y dramáticos. Serine, por su parte, saltó a la fama por su participación en la serie Medcezir, donde precisamente compartió protagonismo con Aatai. Desde entonces ha consolidado su carrera como actriz y también como modelo, convirtiéndose en una de las figuras más populares del espectáculo turco. La química entre Aatai y Serine en Medcezir fue innegable, y muchos fans soñaban con que su relación traspasara la pantalla. Aunque nunca confirmaron un romance, los rumores sobre un posible noviazgo siempre estuvieron presentes. Esta conexión, real o imaginaria, entre ambos actores, podría ser uno de los motivos por los que la noticia del supuesto accidente ha generado tanta preocupación y revuelo en redes sociales. Pero volviendo a la investigación, decidimos cambiar nuestra estrategia. En lugar de centrarnos únicamente en las fuentes de noticias, nos pusimos en contacto con algunos periodistas y columnistas de espectáculos turcos, que suelen tener fuentes más cercanas a los actores y a sus representantes. Aunque la mayoría de ellos prefirieron no hacer comentarios oficiales, algunos, de manera anónima, nos confirmaron que tampoco tenían conocimiento de ningún accidente que involucrara a Aatai y Serine. Uno de los periodistas con los que hablamos nos comentó algo muy interesante: en situaciones como esta, si realmente hubiera ocurrido algo grave, las noticias se propagarían rápidamente a través de los canales oficiales. Los medios de comunicación serios no tardarían en informar sobre el incidente, y los representantes de los actores emitirían un comunicado para aclarar la situación. El hecho de que no haya habido ninguna confirmación oficial es un indicio muy fuerte de que la noticia es falsa. Otro punto importante a tener en cuenta es la legislación turca en materia de privacidad y protección de datos. En Turquía existen leyes que protegen la privacidad de las personas y que regulan la difusión de información personal. Si realmente hubiera ocurrido un accidente que involucrara a Aatai y Serine, es probable que las autoridades hayan impuesto restricciones a la divulgación de información, al menos hasta que se completara la investigación correspondiente. Sin embargo, esta restricción no impediría que los representantes de los actores emitieran un comunicado general para informar sobre la situación y tranquilizar a los fans. Además, analizamos los patrones de comportamiento de las redes sociales. En este tipo de situaciones, es común que los fans creen campañas de apoyo a los actores, utilizando hashtags específicos y compartiendo mensajes de ánimo. Sin embargo, en el caso de Aatai y Serine, notamos que la mayoría de los mensajes que circulaban en redes sociales eran de preocupación y confusión, más que de apoyo. Esto sugiere que la noticia no se había propagado de manera orgánica, sino que había sido impulsada por cuentas de dudosa reputación y por sitios web sensacionalistas. Para finalizar esta investigación, decidimos hacer un último intento por contactar a los representantes de Aatai y Serine. Les enviamos un correo electrónico detallado, explicando nuestra investigación y solicitando una declaración oficial sobre el asunto. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Sin embargo, seguimos a la espera de cualquier información que puedan proporcionarnos. Mientras tanto, mi gente, les reiteramos nuestro consejo: mantengan la calma. No se dejen llevar por el pánico ni por la especulación. Esperemos a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y por supuesto, les prometemos que seguiremos investigando este asunto, y que les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y que tengan un excelente día. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, esperando a ser descubierta.